Tardes a todos. Bueno, perdón. Bien. Buenos días o buenas tardes a todos, según donde se encuentren. Gracias a medios como estos, que podemos estar en comunicación, ¿no? Con independencia del lugar físico en el cual nos encontremos, y algo que, bueno, justamente tiene que ver con el tema que nos convoca hoy en día. Ante todo, quiero agradecerles a todos, como siempre, la confianza en nosotros y en las actividades que venimos organizando. Y agradezco a los colegas de Uruguay, Chile, Colombia, bueno, y también nuestros colegas argentinos que están participando en el encuentro de hoy, que venimos periódicamente realizando sobre el derecho financiero y tributario al nivel internacional. Bien, como ustedes saben, voy a hablar 2 minutos nada más para dejarlos con Francisco que haga las presentaciones y con las personas que realmente saben y venimos a escuchar. Nuestro encuentro de hoy se refiere, de acuerdo a su título, ¿no?, a la economía digital, pero me gustaría decir 2 o 3 palabras para enmarcar la problemática, ¿no? Porque creo que el fenómeno de la economía digital se inserta en transformaciones y realidades culturales muy profundas de nuestra vida, ¿no? Hay un desafío realmente digital en múltiples dimensiones al que tenemos que responder también en términos jurídicos. Pero creo que ese desafío tiene hoy en día una profundidad que podemos decir no solo que hay economías digitales, economías digitalizadas, sino que la vida misma está digitalizada. Es decir, los afectos, nuestra propia psicología individual y social está hoy en día estructurada en términos digitales. Pienso ejemplos muy banales, pero la memoria, ¿no? Alguien como, no sé, debe haber gente de mi generación en este encuentro. Yo, para saber qué habré hecho, no sé, el 14 de junio de 1970, es imposible poder saber esa situación, salvo que alguien lleva un diario escrito o conserve fotografías. La memoria es fragmentaria y en tiempos de otro estilo. Hoy en día alguien puede saber qué hizo el día de hoy y lo va a poder saber de acá a años, por redes sociales, fotografías, aplicaciones. Y eso es una actividad psicológica de las más íntimas que tenemos, ¿no? Acordarnos de qué hicimos y quiénes somos, con quién hicimos algo, dónde estuvimos, etcétera. Y eso es un cambio de una enorme profundidad, yo diría existencial. A eso se suma que se abre o se abrió ya, ¿no?, un ámbito de la realidad que podemos llamar que es el espacio digital, ¿no? Hay un ámbito, un lugar virtual donde se dan todo tipo de intercambios entre las personas, intercambios lingüísticos, comerciales, de encuentros, de amistades, de todo tipo, que se producen en un espacio que tiene una realidad que es diferente a la territorialidad y al espacio tradicional. Y ahí tiene mucho que ver con nuestro tema, ¿no? Porque los estados, los poderes colectivos, tal como están organizados desde hace varios siglos, son poderes colectivos territorializados. El arraigo en el territorio es un elemento central de los estados nacionales y soberanos. En virtud de esa territorialidad hay límites, hay fronteras, hay ejércitos que defienden el territorio, hay fuerzas de seguridad que defienden las fronteras, hay aduanas, hay ámbitos, como diría Kelsen, ¿no? El ámbito espacial de validez de las normas depende de esa previa territorialidad y apropiación del territorio.
nosotros en nuestra historia americana sabemos muy bien qué significa que un territorio sea apropiado, dividido políticamente, jurisdiccionalizado, y bueno, gran parte de nuestra historia, al menos desde el siglo XIX, es cómo definimos nuestros territorios, algo que hemos ido transformando de forma muy compleja a lo largo de estos 2 siglos. Y ahí nos plantea también enormes desafíos hoy en día jurídicos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en ese espacio? ¿Hay derechos y libertades, por ejemplo, en ese espacio que son novedosos o son los mismos y derechos y libertades tradicionales que hay que readaptarlos a un espacio? ¿No? ¿Cómo funciona la libertad de expresión, la enorme cantidad de cuestiones que se replantean en la medida que hay un nuevo lugar que tiene su incidencia y que se superpone a esta realidad física donde nosotros estamos? Sí creo, y con esto concluyo, ¿no? Claro, vivimos también al menos yo creo que es algo ya periódico, ¿no? De década tras década decir, y escuchamos, ¿no? Crisis del Estado, fines del Estado Nacional, conclusión del Estado Nacional, como si fuese una realidad pasada y no una realidad viviente actual. Expresiones como gobernanza en vez de gobierno, partes interesadas, toda una serie de vocabulario que pretendió o pretende diluir la presencia y la realidad misma del Estado. Pero creo que la realidad siempre es más fuerte que las ideas, que las palabras, en la medida que se imponen, ¿no? Y lo vemos hoy en día. Son los estados los que siguen invadiendo otros territorios, los que deciden con su fuerza física a dónde van, a dónde no van, siguen desplegándose con fuerzas de todo tipo alrededor del mundo, siguen siendo los estados los que deciden políticamente los flujos de inversiones, a dónde una empresa finalmente tiene que ir o no ir, y es claro que esa decisión política soberana sigue siendo clave para la comprensión de nuestro mundo. Y como siempre sucede, ¿no? En todo caso, la cuestión es la diferencia de las capacidades políticas del Estado, uno frente a otros y frente a aquellos actores a los cuales tienen que sujetar a una regulación. Porque finalmente, nuevamente, más allá de todo el derecho transnacional y de las normas generadas por organizaciones no gubernamentales que van deviniendo en reglas jurídicas, sigue el Estado teniendo el monopolio no solo de la fuerza, sino de la creación del derecho, que es algo, bueno, es propiamente la invención de los estados nacionales modernos. Y eso creo muy modestamente que no ha desaparecido, lo que sí sigue existiendo y creo que será tema de conversación y como es siempre, ¿no? Es la dificultad de los estados latinoamericanos, que son estados comparativamente débiles. Individualmente cada uno, ninguno tiene una voz internacional políticamente significativa, como tampoco tenemos individualmente una significación en términos de coerción, de fuerzas militares, de defensa, etcétera. Y lo mismo nos sucede entonces en otras dimensiones. Por lo tanto, pensar lo internacional desde cada sociedad es pensarlo a la luz de las capacidades políticas efectivas que cada uno de los estados tiene para cumplir sus funciones de acuerdo a los grupos políticos a cargo, ¿no? De defender la vida, la prosperidad y el mundo cotidiano de las personas que están y que forman parte de cada uno de los estados, ¿no? Porque también hay un sentido común un poco distorsionado, ¿no? Donde parece ser que los ciudadanos y habitantes de su estado ven en su estado como una especie de enemigo.
pero finalmente en el mundo tan complejo, difícil y enmarañado que vivimos hoy, los únicos que pueden defender a las comunidades son los propios estados. Por supuesto que sabemos con todo el riesgo que implica el propio poder estatal. Bueno, entonces el desafío digital, como prometí, solamente 2 minutos para poder dejarlos con Francisco, que haga las presentaciones. Gracias, Mariano Lucchesi, que es el coordinador y que siempre es el que viene organizando estas actividades. Así que también un agradecimiento para vos. Y bueno, nada más que esto. El mes que viene no tenemos actividad por el mes de julio y volvemos en el mes de agosto para la siguiente actividad del año. Así que buenas tardes y Francisco, te paso la palabra. Muchas gracias, Horacio. Aprovecho de agradecer a todas las personas que, bueno, constantemente participan de estas actividades. La idea es que el día de hoy podamos discutir 3 o 4 cosas en relación con economía digital. Tenemos súper destacados panelistas de distintos países de Latinoamérica y vamos a tratar de construir una suerte de estatus regional, viendo más o menos en qué situación está cada uno de los países que van a presentar en este momento. La idea es que podamos hacer una suerte de presentación, ¿cierto?, local, y al final se genere una discusión donde vamos a ir tomando preguntas del chat. Si quieren irlas poniendo ahí, yo las voy a ir apuntando para levantárselas a los expositores en su momento. Entonces, vamos a abrir si hay cualquier dificultad también, por favor, por el chat, con el audio o alguna cosa, nos lo hacen presente para solucionarlo rápido. Vamos a abrir entonces la presentación con la situación de nuestros queridos amigos de Colombia. Está por ahí Natalia Quiñones, que va a encender su micrófono y nos va a entretener por unos minutos contándonos cuál es la situación en Colombia. Natalia está sufriendo en el doctorado en la Universidad de Ámsterdam en impuestos internacionales en este momento, ayudándola a sentir, señora, un camino largo y duro ese. Ella tiene estudios de especialización en Derecho Tributario Internacional, hizo el LLM de la Universidad de Nueva York, entonces tiene una formación internacional muy profunda y además tiene estudios en la Universidad del Rosario en Colombia. Entonces, sabe de lo que vamos a conversar hoy día. Es socia del estudio Quiñones Cruz y vamos a partir entonces con la exposición de Natalia para luego seguir con nuestros amigos de Uruguay y de Argentina. ¿Vale? Cualquier cosa, insisto, la discutimos al final. Muchas gracias, Francisco, y para mí un gusto estar nuevamente aquí. Quisiera aprovechar para felicitar a Horacio, felicitar a Mariano por esta iniciativa que realmente nos ha generado un espacio académico en América Latina para poder volver a construir una academia de pensamiento latinoamericano frente a todas estas cuestiones nuevas y tan interesantes que se nos vienen presentando últimamente. Desde Colombia, el tema de la digitalización, automatización, la nueva movilidad y la globalización, pues se han visto como desafíos realmente preocupantes desde hace varios años. La primera medida que tomó Colombia frente a este tema fue en el IVA. Nosotros decidimos cambiar las reglas de nexo en el IVA y pues causar el impuesto siempre que hubiera un receptor del servicio, del bien o de lo que fuera que se estuviera vendiendo en Colombia, incluso en servicios de publicidad, si hubiese personas, si hubiese un público colombiano dedicado para los avisos. Esa primera movida se inició en más o menos 2017, hubo muchos decretos reglamentarios en 2010 y fue, digamos, el primer paso que dimos. Esa medida fue pionera en la región, luego muchos países consideraron que realmente era muy importante poder tener
algo de ingreso de los consumidores locales por todos esos servicios y bienes que se estaban transando en el espacio digital que nos introdujo Horacio. Y ya luego empezamos a pensar en los temas del impuesto de renta con una mayor preocupación justamente por las dificultades que nos planteaba Horacio hace un momento, porque en el impuesto de renta estamos hablando de empresas multinacionales que ya no tienen como base una operación territorial, todo lo contrario, la aspiración de la gran mayoría de empresas grandes es servir a un mercado global y no tener restricciones territoriales respecto de a quienes pueden ofrecer sus productos y servicios. Por esa razón, nuestra limitada potestad dentro de los límites territoriales en el impuesto de renta puede llegar a ser muy problemática, pues porque realmente la operación, o sea, el impuesto que se cobre en cualquier parte de la cadena de suministro puede llegar a afectar a muchísimos países y en general, digamos que ha habido un consenso de estándares internacionales por más de 100 años que Colombia justamente había empezado a aplicar desde el 2012, que empezamos nuestro track de adhesión a la OCDE. Entonces, justo recién unidos a la OCDE, nos damos cuenta que las normas que la OCDE promociona son bastante inadecuadas para la forma de hacer negocios hoy en día, y ya ni siquiera es solo la forma de hacer negocios, sino la forma misma de vivir, ¿no? De trabajar remotamente, como decía el profesor Corti, de nuestra psicología y nuestro apego a las redes, en fin. Entonces, pues digamos que ha sido una ruta difícil para Colombia ese equilibrio entre nuevos miembros de la OCDE y tratar de preservar esos acuerdos que dieron alguna estabilidad al sistema en su momento y al mismo tiempo Estamos con un problema de audio, Natalia, ¿no? Sí, sí, Fran. Ya. Le vamos a dar un par de minutos para que vuelva a conectarse. Debiese ser una cuestión transitoria. Habíamos hecho las pruebas. Ahí está, cayó. Así que volverá a conectarse. Ahí está, de vuelta. lo Natalia, siento, no sé qué pasó. De repente el mundo se digital me cerró. falló. Bien, dale. Nos pasan esas cosas, lo siento mucho. Pero bueno, pues básicamente la decisión que tomó Colombia en algún momento fue apostarle a este acuerdo global del Pilar 1 y el Pilar 2 que proponía la OCDE. En esa apuesta que hicimos, pues tratamos de liderar un poco esa voz del cambio, participamos en la propuesta del G24 que proponía presencia económica significativa para todas las empresas y no solo para aquellas altamente digitalizadas. Como todos ustedes saben, esa propuesta fue rechazada de plano y terminamos con lo que terminamos hoy en día en el Pilar 1 y fuera de todo le añadieron ese Pilar 2 que sonaba al principio como un objetivo muy noble, ¿no? De poner un piso a la tributación de estos monstruos multinacionales, pero nunca nos revelaron a quién le querían dar ese recaudo que surgía de ese piso tributario, ni tampoco nos revelaron qué iba a pasar con los diferentes mecanismos legítimos de atracción de inversión que teníamos en los distintos países. Entonces, hoy en día, yo creo que hay una preocupación persistente con el tema de la digitalización. Yo creo que es claro desde Colombia que se siente que el tema no se ha resuelto. El problema que se había planteado de qué vamos a hacer con el espacio digital venía para el Pilar 1 y el Pilar 1 nos reveló un estudio del Observatorio de Estudios Fiscales Europeo, de Zuckman, que con la información pública que ellos analizaron en marzo de este año, creo que no sé si es de marzo o de abril esta publicación, encuentran solamente 69
empresas cubiertas por el Pilar 1. Este es un número incluso inferior al de 100 que viene manejando la OCDE desde hace un tiempo, pero pues básicamente lo que nos muestra es que la solución que pretendíamos lograr para este ámbito tan inmenso y que sigue creciendo en la economía terminó siendo muy acotada a unos pocos contribuyentes y el resto del universo se nos quedó por fuera. Esta preocupación en Colombia dio lugar a una acción concreta que se aprobó en la reforma tributaria de 2022, en noviembre del año pasado, que fue la incorporación de un artículo que se llama la presencia económica significativa. Básicamente es un mix entre esa presencia económica significativa que se proponía por el G24 y un DST. Digamos que para los servicios digitales hay una retención en la fuente directa sin necesidad de cumplir ningún tipo de umbral. Y para aquellos servicios y ventas de bienes y otro tipo de actividades económicas, se plantean unos umbrales de ventas y de clientes o usuarios en Colombia para poder proceder a aplicar la retención. Adicionalmente, se le dio al contribuyente la opción de escoger, si les parecía muy alta la retención, pagar un flat tax mucho más bajo solamente por las ventas realizadas en Colombia. Esa provisión pues se aprobó en la reforma, entra a regir para el año fiscal 2023 y por lo tanto todavía no tenemos cifras de cómo va a funcionar, pero pues es claro con la aprobación de esta norma que Colombia sigue muy preocupada por el tema y estamos tratando, así sea de manera unilateral, de volver a capturar esos ingresos que antes se generaban en nuestros territorios, porque antes para vender o se necesitaba tener una oficina o se necesitaba tener por lo menos una persona con un maletín de casa en casa vendiendo el producto. Hoy en día ya no se necesita nada de eso, la presencia física es completamente irrelevante, entonces lo que estamos buscando ahora es grabar esa presencia económica y no física, que tenga algún vínculo relevante con nuestra economía, la transacción. Entonces, pues el tema de relevante viene dado por los umbrales y pues de resto tenemos pues el tema, la difícil tarea de que le queda al contribuyente de definir cuáles de sus ventas se deben atribuir a este territorio y pues para eso también podemos aprovechar que realmente la OCDE ha hecho un trabajo técnicamente excelente en las reglas de atribución, se han ocupado con un nivel de detalle que el legislador colombiano de ninguna manera hubiera logrado. Entonces, pues podríamos eventualmente basarnos en esas reglas para poder ayudar a las empresas a localizar sus transacciones en Colombia. Pero en todo caso, hay que ser conscientes que este tipo de soluciones pues son parciales porque, como les decía al principio, el impuesto de renta tiene que darse cuenta que hoy en día la economía es global y por lo menos para esos contribuyentes que operan en más de, no sé, 3, 5 territorios, tenemos que empezar a pensar en soluciones globales. Y dada esa sensación, lo que ahora Colombia está promoviendo es la creación de una plataforma regional para pensar otra vez en cómo podemos volver a discutir distintos temas de la tributación que realmente hagan un sistema más justo, más sostenible, más incluyente a nivel internacional. Esta mañana salió en The Economist un artículo de Jayati Ghosh mencionando esta iniciativa que es liderada por Colombia, Brasil y Chile, justamente Francisco, que reúne por primera vez a los ministros de la región. Se van a reunir en julio en Cartagena. Y pues la idea es que por fin vamos a tener a los ministros involucrados en este tipo de discusiones que han estado pues más en el nivel técnico en nuestra región. Y vamos a plantear también por primera vez desde Latinoamérica los temas que queremos que se traigan a la agenda de la OCDE, a la agenda de la ONU, para seguir discutiendo, porque claramente el Pilar 1 y el Pilar 2, en nuestro parecer, no han solucionado el gran problema y el gran desafío que tenemos que regular de aquí
en adelante. Entonces, pues independientemente de que hayan sido un avance, creemos que es necesario volver a sentarnos y avanzar en otros campos o profundizar en las soluciones, involucrar más contribuyentes. La totalidad del espacio y del universo digital tiene que quedar comprendido en los nuevos estándares que se desarrollen. Y para eso pues estamos haciendo una gran movilización desde América Latina para poder empezar a plantear nuevamente estos temas, ya no ser los que reaccionamos ante la agenda que plantea el Norte Global, sino ser los que proponemos también. Entonces pues volver a subir nuestra voz, volver a plantear los desafíos que vivimos nosotros también en términos de complejidad, o sea, las soluciones que se han aprobado hasta ahora resultan inmanejables, no solo para la administración, sino también para los contribuyentes. Entonces, aún si no sacamos nuevas soluciones, por lo menos tenemos que seguir simplificando las que hay. Entonces, para que se puedan aplicar, es que era lo que nos preguntaban al principio, cómo íbamos a aplicar nosotros todo esto que se venía, toda esta complejidad. Entonces, esta plataforma también tiene un fin muy claro de plantear avenidas de simplificación. En eso tenemos una sinergia con el sector privado que no se ha explotado lo suficiente, países en vías de desarrollo y sector privado, que buscamos realmente soluciones simples y fáciles de administrar y de cumplir. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos viendo en Colombia, muchísimo movimiento, muchas reacciones de inconformidad, digamos que todavía se siente que hay muchísimo por resolver y que el Pilar 1 y el Pilar 2 no son el fin del camino, sino tal vez un inicio de un camino en el que tengamos que sentarnos todos en una verdadera inclusión a llegar a soluciones sostenibles y más equitativas. Te devuelvo la palabra, Francisco. Súper interesante, Natalia, porque de hecho, o sea, estaba tomando nota de algunas de las cosas que decía y la opinión preponderante es que al final, como siempre, estas soluciones de la OCDE son soluciones para el primer mundo o para empresas ubicadas en países del primer mundo, y resulta que tenemos que empezar a ajustar la agenda a la problemática que tenemos nosotros a nivel local en Latinoamérica. Me llama la atención esta modificación que estaban mencionando de presencia económica significativa. Por ahí quizás al final podríamos comentar, porque recuerdo haber leído algún pronunciamiento de la DIAN respecto de servicios digitales prestados desde el exterior a Colombia, que quedaban excluidos de IVA cuando se prestaban desde la nube. Y podría eso cambiar, porque al final, claro, al prestarse esos servicios desde la nube, evidentemente que las compañías no están en el puerta a puerta en Colombia, pero sí que generan una presencia local. Varias compañías con las que me ha tocado trabajar utilizaban, de hecho, esa premisa de la exclusión de IVA para decidir si entrar a Colombia o no. Entonces, está interesante que eso pudiese desaparecer. Quizás lo podríamos comentar un poco al final. Muchas gracias, Natalia, por la... Tenemos ya ahí 3 o 4 cosas para comentar al final a propósito de la presentación súper interesante que acabas de hacer. De Colombia nos vamos a Uruguay. En Uruguay, desde Uruguay nos acompaña Andrea Riccardi, que es doctora también en Derecho Internacional por la Universidad de Valencia, y que trabaja como asesora tributaria de la Dirección General Impositiva de Uruguay. Entonces nos puede dar una perspectiva súper completa de cómo está viendo Uruguay la implementación de estas medidas. Andrea además es delegada, ¿cierto?, de la Administración Fiscal Uruguaya ante la OCDE en el sector de economía digital. Así que tiene de por sí una experiencia muy valiosa y que seguramente le va a permitir comentarnos cuál es la situación de Uruguay de cara a toda esta regulación nueva que esperamos se aplique en algún momento. Andrea, tuya la palabra. Gracias, Francisco, por bueno, la presentación, agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a Mariana, Horacio, por la invitación, y un placer compartir con ustedes, con amigos, colegas, este intercambio. Permítanme, antes de comenzar, decir que bueno, mi participación es a título personal y bueno, las opiniones son meramente, me pertenecen y no necesariamente reflejan
la posición de la Administración Tributaria o de la Autoridad Tributaria de Uruguay. Bueno, para ver un poquito, quizás a ver cómo Uruguay viene reaccionando a estos desarrollos a nivel internacional, ¿no? De la OCDE, bueno, algunos desarrollos de las Naciones Unidas también. Quizás, bueno, para contextualizar, nos sirva un poquito repasar qué es lo que hizo Uruguay en estos últimos años, ¿no? Cómo fue reaccionando a aquel reporte de la acción 1 de BEPS del año 2015, que como ustedes saben no vino a traer recomendaciones concretas en lo que viene a ser el impuesto a la renta corporativo, sí en materia de IVA. Entonces, bueno, una vez que ese reporte se publica y antes de lo que es esta cuestión de la solución de 2 pilares, allá por 2019, que comienza todo el desarrollo, ¿no? Para el impuesto a la renta corporativa, Uruguay, ¿qué hizo? Uruguay, y a diferencia de lo que capaz que cómo reaccionó la mayoría de los países de América Latina, tomó ciertas medidas, tanto en materia de IVA, como en materia de imposición a la renta de sociedades o corporativas. En ese momento, el único país que, bastante visionario, ¿no? Porque ya desde el 2004 había tomado algunas, había realizado algunos desarrollos en materia del impuesto a la renta societaria, que fue Perú, en materia de impuestos de imposición a la renta sobre servicios digitales. Uruguay, bueno, dice, bueno, quiero tomar alguna medida tanto en renta como en IVA. Déjenme empezar con IVA, que es un poco lo más, si se quiere, sencillo. En cualquier caso, las soluciones de Uruguay en materia de IVA como de renta son bastante parciales, porque refieren a determinados modelos o tipos de servicios digitales, ¿no? Entonces, en IVA nosotros tenemos en materia de servicios no rige el principio de destino, que es en definitiva el principio que se ha consensuado a nivel internacional respecto a lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Lo que hizo Uruguay, o sea, en Uruguay los servicios, o sea, se quedan comprendidos en la prestación de servicios, quedan comprendidos en el IVA, en la medida en que el servicio se realice en Uruguay, o sea, un principio de territorialidad. O sea, que servicios prestados realizados en el exterior quedan fuera del ámbito de aplicación del IVA, y sí tenemos una figura de exportación de servicios a partir de una lista taxativa de determinadas cuestiones que, bueno, la autoridad tributaria ha ido incluyendo dentro, como esa categorización, y por lo tanto es IVA cero, y bueno, en esos casos los contribuyentes pueden recuperar el IVA de compras que forman parte del costo de esas prestaciones de servicios. Ahora, Uruguay, las medidas que tomó en IVA no quiere decir que pasamos a adoptar el principio de tributación en destino, en servicios, sino lo que hizo fue considerar o reputar que se consideran prestados en Uruguay determinados servicios digitales. ¿Cuáles? Los servicios de transmisión de contenido audiovisual y servicios prestados por plataformas que intermedian en la prestación de servicios. O sea, bueno, plataformas que intermedian en la prestación de transporte de pasajeros, en prestación de servicios de alojamiento y demás. Entonces dijo, bueno, esa transacción, o sea, se considera que la prestación del servicio se encuentra realizada en Uruguay, en el territorio uruguayo, en la medida en que los usuarios de esos servicios se encuentren en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, ahí no quiero entrar en demasiado detalle, pero bueno, ahí puede ser el 100% de la transacción o el 50% según el servicio del que se trate.
Pero bueno, en definitiva hizo como una ficción, ¿no? O sea, no pasamos, y eso lo quiero aclarar, a un principio de tributación en destino en materia de servicios, ¿no? En materia de renta, antes de introducir unas medidas que en 2018 fueron como que las más completas, si se quiere, en 2016, ustedes fíjense, ya Uruguay introdujo una medida donde se consideraba renta de fuente uruguaya, o sea, el ingreso que se obtiene por la prestación de servicios de publicidad, incluido la publicidad en línea, cuando esos servicios son prestados a empresas locales que se encuentran grabadas. Esa fue una norma que con un fin, digamos, de antierosión de las bases, digamos, de que cuanto el prestatario podía descontar ese servicio que se contrataba de publicidad en línea, bueno, se consideraba que la renta que obtenía el prestador por ese servicio como de fuente uruguaya. Y bueno, y ahí bueno, el monto imponible variaba en función de si el prestatario tenía todos sus ingresos grabados o parte de más, ¿no? Pero eso ya en 2016. En 2017 hubo un primer intento de introducir, o sea, se introdujo una primera medida para abordar lo que era la renta corporativa que era obtenida por prestadores del exterior que intermediaban en la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros. ¿Ah? Específicamente, bueno, se quiso dar cierta certeza o seguridad jurídica en el tratamiento de ese tipo de la renta obtenida por esos prestadores. Luego en 2018 esa solución, bueno, en cierta forma se generalizó porque se generalizó a lo que son los negocios, o sea, las plataformas que prestan servicios de intermediación en servicios en general, ya no solo lo que refiere al transporte terrestre de pasajeros, no de bienes, por ejemplo, no así de bienes, no aquellas plataformas que intermedian en la provisión de bienes, sino en la provisión de servicios. Y también se incluyeron las plataformas de transmisión de contenidos audiovisual, de música, bueno, películas, bueno, que nosotros también conocemos. Entonces, bueno, esto es un poco la situación a nivel doméstico, ¿no? Y ahí importante destacar que esas medidas, o sea, todas estas medidas que yo les comento en lo que es el impuesto a la renta, forman parte del sistema de imposición a la renta de Uruguay, que eso es importante después cuando quizás veamos todo el tema del compromiso de retiro de medidas de TSTs y de medidas similares relevantes en lo que tiene que ver con el Pilar 1. ¿No? Entonces, bueno, Uruguay es miembro del marco inclusivo, no es país OCDE, no es país G20, como bueno, sucede en el caso de Colombia y Argentina, tiene participación en el marco inclusivo, no forma parte del steering group, que el steering group del marco inclusivo, ustedes saben, es el órgano, digamos, directivo, donde en definitiva muchas de las discusiones a nivel de política, ¿no? Las decisiones políticas se toman en ese marco, bueno, si bien luego son, ¿no? Los países en las reuniones que se arman donde participan la totalidad de los miembros del marco inclusivo, bueno, deciden apoyar o no apoyar esas decisiones políticas, ¿no? Pero en definitiva eso también, que no es menor, ¿no? Porque por ejemplo, todos los países del marco inclusivo tienen posibilidad, ¿no? Los países, las jurisdicciones miembros del marco inclusivo tienen posibilidad de participar, sí, en todos los grupos de trabajo, pero en el steering group y en esas discusiones solo son testigos los miembros del steering group. Si bien después las decisiones o las alternativas manejadas en el marco del steering group sí son compartidas a nivel de los grupos de trabajo, que son los que realizan el trabajo técnico, pero bueno, o sea, en definitiva, y siempre a título personal, ¿no? Yo creo que también sería bueno, ¿no? Y quizás que esas briefings, esas discusiones que se producen en el steering group también sean compartidas con todos los miembros del marco inclusivo, porque uno, si bien tiene como la conclusión, nunca sabe bien, no tiene el detalle de la discusión que se dio en ese marco.
Bueno, y bueno, Uruguay es uno de los países, de los 140 y pico de países que adhirieron a esta solución de 2 pilares en octubre, adhirió, es una forma de decir, o sea, se abstuvo, ¿de acuerdo? Cuando el que calla otorga, acá es aplicable porque, bueno, si un país no dice nada, se entiende que apoya la propuesta que se presenta. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo Uruguay por el momento y bueno, y qué es lo que planea hacer? Y esto todo es información que es pública o que se ha transmitido ya sea por parte de las autoridades en eventos académicos con participación institucional o en notas de prensa a las autoridades tributarias. Bueno, Uruguay lo que hizo allá en 2021 fue formar, o sea, establecer grupos de trabajo, tanto para el Pilar 1 como para el Pilar 2, para primero empezar, bueno, a monitorear el trabajo, a analizar. Lo que se hizo fue, bueno, una primera etapa de diagnóstico de qué era lo que se estaba viniendo. Sí, Uruguay, el gobierno, en Uruguay el gobierno es un gobierno bueno, que fomenta también el diálogo con los contribuyentes y demás. Entonces, bueno, ya en ese momento se anunciaban que se iban a tener intercambios con todas las partes interesadas, sean los contribuyentes o organizaciones e instituciones interesadas en el tema. Y bueno, y ese intercambio sí se ha venido dando. No hay ninguna comunicación oficial en cuanto a lo que Uruguay va a hacer o no va a hacer. En el Pilar 1 nosotros tenemos un estado de situación en el que se ha avanzado en todo el diseño técnico, quedan definir algunas cuestiones a nivel político, que eso, bueno, esas discusiones se van a terminar decidiendo a nivel del steering group que yo les mencionaba antes. La convención multilateral ya está bastante avanzada, el texto, y bueno, la idea es que a mediados de julio, que es cuando va a tener lugar la reunión del marco inclusivo, eso ya esté pronto como para que los países puedan apoyar su aprobación o no, y después, bueno, preparar para la firma. Es una solución bastante, en lo personal, que pienso que bastante compleja y bueno, no sé, si bien se puede ver como una cuestión, un primer paso hacia determinada solución más abarcativa, no sé, realmente dudo si el costo-beneficio de implementar todo este mecanismo vale la pena, o si no conviene sí tomarlo como base, o no como base o como antecedente, porque nada, acá es todo hay que aprovecharlo, ¿no? De hecho, en el momento cuando lanzaron las acciones BEPS, sabemos que todos esos reportes y ese conocimiento que se plasmó después en esos reportes no era producto de la discusión de esos 2 o 3 años, sino que de décadas, que de reportes y cuestiones que se habían contemplado en los comentarios. Yo la verdad que no veo que sea una posibilidad factible, más allá de la cuestión de Estados Unidos, si va a firmar el MLC o no, y demás, ¿no? Lo veo bastante, en lo personal, no satisfactorio. Sí, para seguir continuando dialogando, y en ese sentido celebro bueno, primero este evento, la realización de eventos, de estos espacios donde nos podemos intercambiar distintas visiones y experiencias de lo que han venido haciendo los países, y la iniciativa que Natalia comentaba que en su principio fue liderada por Colombia, después se han sumado Chile y Brasil, como decía Natalia, y bueno, donde también está siendo apoyada por otros países de la región, porque creo que más allá de las diferencias que obviamente existen entre los distintos países de la región, es fundamental el diálogo, empezar a dialogar entre nosotros, también ir con propuestas en aquellos puntos donde compartamos, ir con propuestas en conjunto para tener también un mayor peso a nivel de las negociaciones, y también para
en la región, ¿no? Como región, generar ese intercambio fisco-contribuyente, esa serie de, si se quiere, de uniformidad en reglas y demás, que permitan que nuestra región sea atractivo para las inversiones, para traer tecnología, generar empleo y demás. Y bueno, nada, no quiero extenderme demasiado más, pero bueno, seguimos conversando sobre todos esos temas que nada, podemos pasar, no sé, varias horas y no días discutiendo de los mismos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. La verdad es que hay varias cosas súper interesantes que surgen inmediatamente e inevitablemente a partir de ella. Fíjate que hace poco me tocó otro seminario sobre aplicación de Pilar 2 para efectos de Chile, y la conclusión a la que llegábamos es que Pilar 1 estaba medio muerto, y que todo lo que ocurriera iba a ocurrir a propósito de Pilar 2. Ahora, Pilar 2 levanta una amenaza que es bastante explícita a los países respecto de cómo atraen inversión extranjera directa. Y en el caso, por ejemplo, de Chile y Argentina, por ahí entre el público está Romina Catena y Carlos Proto, con los que me tocó compartir de la aplicación de convenios internacionales y tal. Pero, y en ese seminario discutimos mucho sobre mecanismos de atracción de inversión directa a propósito de un caso en el que se discutieron plataformas de inversión, la ley de plataformas de inversión de Chile. Uruguay se caracteriza dentro de la región por tener un mecanismo súper definido de atracción de inversión directa extranjera, que es su sistema territorial. Ahora, uno analiza Pilar 2 y rápidamente llega a la conclusión que incluso hay sugerencias de tributación extraterritorial. Entonces, ¿cómo conversa las razones de política fiscal interna uruguaya, ¿cierto?, para definir un cierto régimen y continuar la aplicación de este régimen, contra la obligación de cumplir con un estándar internacional que viene impuesto, ¿cierto?, por necesidades que yo no sé hasta qué punto, lo decía por ahí Natalia también en la primera presentación, hasta qué punto corresponden, ¿cierto?, a las necesidades nuestras de países latinoamericanos. ¿Cómo hacemos compatible esa agenda internacional con las necesidades internas? A mí el caso de Uruguay me resulta especialmente entretenido por el conflicto que genera de sistema interno, necesidad internacional. A ver si lo conseguimos comentar un poco al final de la sesión, si te parece. Perfecto, sí, discúlpame que entre que me puse a hablar, obvié una parte importante que es el Pilar 2 y la reacción de Uruguay, pero lo comentamos después. Perfecto, súper. Perfecto. Gracias, Andrea. Entonces nos vamos a la última parte del seminario, donde nos habíamos guardado el plato de fondo, ¿cierto?, que es la situación en Argentina, donde actúa de local Martín Calvete, que está aquí con nosotros y que trabaja, ¿cierto?, como asesor de la Dirección de Economía Digital, precisamente, de la AFIP, de la Administración Tributaria Argentina, y es máster en Derecho Tributario por la Universidad Torcuato Di Tella. Así que Martín nos da la perspectiva local y luego comenzamos la discusión ya entre todos los participantes. Bueno, Francisco, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la UBA por la invitación. Es una invitación que hemos recibido desde la dirección, así que todos muy agradecidos, más allá de que me toque hoy a mí estar acá dando la charla. Y también, obviamente, dejo el paréntesis de que las opiniones que voy a dar en esta charla son a título personal. Obviamente no representan la opinión del fisco, ni mucho menos del Estado argentino. Lo cual, obviamente, hoy por hoy está en discusión, bueno, todo lo que es Pilar 1, Pilar 2, a nivel de renta directa y el sistema internacional. Y yo elegí para exponer o para hablar un caso particular que se ve en Argentina muy interesante, con relación a lo que son los servicios de publicidad digital prestados desde el exterior, ¿no? Hoy por hoy una de las principales vertientes de la economía digital, en donde encontramos grandes operadores y que han salido, o muchos de los avances o discusiones que hemos tenido en el marco tributario se han dado a raíz de la falta de presencia física de estos prestadores y el desarrollo tecnológico a través del cual prestan sus servicios. En Argentina, la última reforma integral que tuvimos a nivel tributario fue en el 2018, es decir, fin del 2017 con vigencia a partir del 2018,
en el cual, a través de la ley 27430, actualizamos todo nuestro régimen tributario a nivel federal, ¿no? Tanto en IVA incorporamos lo que es el régimen de IVA servicios digitales para comercios orientados al sistema B2C, es decir, a los consumidores finales y todos aquellos que no están inscritos en IVA. Tomamos un mecanismo distinto al que recomienda la OCDE, que es el régimen de percepción, que ha dado de qué hablar, pero la verdad es que funciona y nosotros desde el área lo fiscalizamos y tenemos su explotación bajo nuestra competencia. Distinto a lo que han hecho otros países de la región, bueno, justo en el caso de Chile ustedes lo tienen como un mecanismo residual. Hemos estado en charlas con gente del Servicio de Impuestos Internos, que también hemos compartido experiencias respecto a cómo viene funcionando. Y después en el impuesto a la renta, tuvimos la incorporación, por ejemplo, de lo que es el tratamiento fiscal de las monedas digitales, las cripto, que a nivel de economía digital yo creo que el futuro, uno de los protagonistas de todo lo que es economía digital van a ser las criptomonedas. Hoy en día estamos con unas discusiones terribles a nivel seguridad jurídica, incluso en Estados Unidos, que han tomado un approach totalmente distinto a lo que es la regulación MiCA en Europa. Nosotros tenemos el tratamiento incorporado en el impuesto a la renta, pero no lo hemos definido, entonces también obviamente trajo toda una serie de desafíos respecto a qué es una moneda digital para el sistema tributario argentino y cómo fiscalizarlo, que es una discusión que podemos estar semanas hablando del tema. Y finalmente, en el caso que traigo a colación, que es en publicidad digital, Argentina, en el impuesto a la renta, tiene una presunción de renta de fuente argentina, que se la voy a leer a continuación para que entiendan bien de qué estamos hablando y cada uno saque sus conclusiones. El actual artículo 14 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que se presume, sin admitir prueba en contrario, que constituye ganancia neta de fuente argentina el 50% del precio pagado a los productores, distribuidores o intermediarios por la explotación en el país de películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión emitidas desde el exterior y toda otra operación que implique la proyección, reproducción, transmisión o difusión de imágenes y o sonidos desde el exterior, cualquiera fuera el medio utilizado. Sí, claramente no habla directamente de publicidad digital, pero sí menciona cualquier otra operación que implique la proyección audiovisual a través de un medio en el extranjero, ¿no? Sí, es una definición sumamente amplia que generó una consulta vinculante por parte en el año 2018 por parte del apoderado de Facebook Irlanda en Argentina, un tributarista muy reconocido acá en el país, en el cual justamente lo que consultó el fisco fue: ¿esta presunción responde a aplicarla frente a la prestación de servicios de publicidad digital en el exterior? Obviamente entendiendo que no encuadraba la actividad en lo que leí recién, en lo que era la letra del artículo. Y para ello el fisco realizó todo un análisis en el que partió obviamente de la realidad económica, es decir, ¿qué es Facebook? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Facebook? Es una empresa que hoy por hoy está radicado, el centro de facturación está radicado en Irlanda, que el servicio lo presta íntegramente de forma digital, que no tiene ningún tipo de sociedad soporte o filial en la Argentina, más allá de una sociedad que se pudo comprobar que se había abierto por una cuestión de controles cambiarios en su momento y no estaba vinculada en lo absoluto con lo que era la realización de la actividad principal de la empresa, y por lo tanto concluyó que no respondía, o al menos en esa tesitura, que no correspondía enmarcarlo en lo que era la presunción de renta de fuente argentina que les acabo de leer del 50%. Es decir, lo que eran los pagos efectuados por contribuyentes argentinos a Facebook no se encontraban alcanzados por la ley de impuesto a las ganancias. Recordemos que todo lo que tiene que ver con renta del exterior, renta argentina obtenida por sujetos del exterior, Argentina tiene un principio de territorialidad, es decir, solo la renta argentina queda sujeto a impuesto, el resto no, obviamente, una cuestión de soberanía. Y tampoco estábamos frente a un concepto, a lo que era un establecimiento permanente, conforme lo establece el artículo 22 de la ley de impuesto a las ganancias nuestro, ni correspondía a la transferencia de know-how. La transferencia de know-how, todo lo que es la remuneración por el asesoramiento técnico, se encuentra también bajo una presunción de ganancia de fuente argentina, pero claramente en este caso no se encuadraba dicha presunción, ya que cuando uno contrata servicios digitales no está contratando un know-how o una asistencia técnica, todo lo contrario, todo lo que tiene que ver con los algoritmos o el desarrollo tecnológico se encuentra muy protegido bajo 100 millones de llaves,
y uno puede maniobrar en el servicio que contrata o con la plataforma que contrata siempre y cuando el prestador se lo permita, ¿no? Es decir, no tiene el control de la tecnología, no adquiere el conocimiento de esa tecnología. Así que tampoco se entendió que encuadraba bajo ese presupuesto. Y bueno, un primer análisis del fisco determinó que no se encontraba alcanzada por la presunción. No obstante ello, Facebook, una vez que obtiene este ruling, se lo comunica a todas las empresas de publicidad digital en Argentina, diciéndole, ustedes no me tienen que hacer la retención, porque el fisco ya me dijo en la consulta vinculante que no corresponde. No obstante ello, la Cámara Argentina de Anunciantes, que es una cámara empresarial que agrupa a todas las empresas de publicidad, o al menos a las principales empresas de publicidad en el país, hizo una consulta simple. Una consulta simple es como es decir, está prevista en el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal, y volvió a traer esta consulta a colación. Dijo, por la duda voy a volver a preguntar, porque no efectuar una retención al exterior tiene consecuencias patrimoniales y penales bastante serias, más cuando estamos hablando de montos más que relevantes. Es decir, las retenciones en lo que es beneficiario del exterior tienen carácter de pago único y definitivo. Si no se hace la retención y sale el pago, nadie ingresa el impuesto después. Entonces, cualquier departamento de legales o de impuestos de estas empresas debe haber dicho, che, por las dudas, vayamos de vuelta, hagamos la repregunta, ya que esto es, en definitiva, es una comunicación que nos vino de Facebook Irlanda, del apoderado. Repreguntemos en el carácter de consulta simple, porque obviamente una cámara empresarial no es sujeto pasivo del impuesto, no está habilitado a realizar una consulta vinculante. Y el fisco, si bien entendió o refrendó lo que era el criterio que había asumido en su momento, dio intervención a la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía. La Dirección Nacional de Impuestos, para que entiendan más o menos o rápidamente, es el máximo órgano asesor en materia de interpretación de la política tributaria argentina, de las normas tanto impositivas, aduaneras, como de la seguridad social. Y por lo tanto le dio intervención, dado que estamos frente a una cuestión novedosa, es decir, nunca se había traído a colación la cuestión de la publicidad digital y si estaba incorporada o no en el artículo 14 del impuesto a las ganancias, en la presunción. Y bueno, nada, le giró el expediente a efectos de que tome intervención y emita una opinión con relación justamente a si correspondía o no aplicar la presunción en publicidad digital. Y la DNI lo que dijo, tomó esta última parte de la presunción, en la que hablamos de cualquier otra operación a través de la cual se realice una proyección audiovisual de contenido, para entender que efectivamente el servicio de publicidad digital se encuentra comprendido en la presunción de renta de fuente argentina prevista en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Si claramente estamos frente a una medida unilateral que tomó Argentina, en la que establece una presunción de renta, y la DNI dijo clarísimo, dijo que de hecho siempre fue su criterio, solo que la vez anterior no se lo preguntaron, pero que siempre entendió, y va a seguir entendiendo por el momento, que esta prestación de este servicio, dado que se realiza a través de un medio audiovisual, está incomprendida dentro de la presunción del artículo 14, lo cual obviamente significó que el fisco, una vez que recibe esa opinión, deje sin efecto lo que era la consulta vinculante impulsada por Facebook y lo notifique diciéndole que ya no correspondía, no se encontraba vigente esa opinión, atento a lo decidido por la DNI. Entonces, bueno, tenemos acá ya un cambio de criterio en el cual en principio lo que es la prestación de publicidad digital se encuentra alcanzada por la presunción de impuesto a las ganancias, una presunción como lo mismo, unilateral, contenida en nuestro impuesto a la renta, pero fue enmarcada en una consulta simple, que no genera efectos jurídicos, no quiero entrar en detalles, pero lo que esto motivó es que haya una segunda consulta vinculante en el año 2021, por parte justamente de una empresa de publicidad muy grande en Argentina, que bueno, en definitiva contrata a Facebook o a cualquier otro prestador de servicios de publicidad online para realizar sus campañas publicitarias en el país y necesitaba tener la seguridad jurídica de que correspondía realizar la retención previo pago. Y presentó esta consulta vinculante ante la AFIP, y el fisco efectivamente se limita en este caso a ratificar en todos sus términos el dictamen expuesto por la DNI, por lo cual concluyó que todos los pagos a Facebook por prestaciones de servicios en la Argentina, contratadas por contribuyentes locales,
se encuentra sujeto a una retención, es una retención del 50%, con una alícuota del 35%, por lo tanto estamos hablando de una alícuota efectiva del 17% respecto al precio a pagar, ¿no? Lo cual a mí, obviamente, si nosotros esto lo tratamos y lo fiscalizamos, de hecho, desde AFIP, vemos que estas retenciones se están realizando, porque esto está plenamente vigente, y es el criterio que hoy por hoy la autoridad fiscal, tanto como el máximo órgano asesor del Ministerio de Economía, han tomado. Y es una medida netamente unilateral, que justamente con lo que estaban discutiendo, a mí me llama un poco a la repregunta. Por un lado, es el alcance que se le ha dado a esta presunción. Ya estamos hablando de servicios digitales. Servicios digitales necesitan prácticamente dos cosas para funcionar: conexión a Internet y un aparato electrónico. Es decir, de ahí no podemos salir. Entonces siempre vamos a estar frente a una proyección audiovisual de contenido. No importa el contenido, pero la proyección audiovisual, sea por una pantalla o un auricular, la vamos a tener cuando hablamos de servicios digitales, ¿no? Es decir, no estamos frente a presencia física, justamente. Y por otro lado, la cuestión que me llama mucho la atención es que esto hoy por hoy funciona para la Argentina. Es un mecanismo unilateral que hemos establecido una presunción, pero que funciona, que se aplica a la retención y que nos da un resultado exitoso desde el punto de vista de proteger la hacienda pública, ¿no? De proteger lo que es la renta de fuente argentina. Y cuando hablamos de Pilar 1 y Pilar 2, que claramente hoy por hoy entiendo y coincido con los exponentes que me han antecedido, no está solucionada la cuestión. Creo que falta mucho todavía para seguir avanzando. Puede ser que se hayan quedado cortos con respecto al alcance. Hay muchísimas empresas que están por debajo de esos límites, del umbral de 750 millones de euros, y no está claro cuál va a ser el tratamiento a aplicar para estas empresas. Y por otro lado, la dificultad de fiscalizar este tipo de conglomerados, de empresas multinacionales, va a requerir un nivel de capacitación, ¿no? También para nosotros, para los empleados del fisco, para los funcionarios públicos, entender de qué estamos hablando, resultados consolidados. Es decir, yo lo veo, la verdad, y me asusta un poco. Hoy por hoy yo soy abogado, no soy contador, pero me asusta un poco el hecho de que se nos viene toda una maraña de definiciones, de aplicaciones técnicas que siguen saliendo documentos intentando explicar cómo debería funcionar o por qué funciona de esta forma, por qué no funcionaría de la otra. Y por otro lado tenemos una retención en la fuente que seguramente no sea popular a nivel OCDE, porque claramente ya lo han dicho tanto en IVA como mucho más en ganancias, que no es lo ideal, que no es lo que nos gusta, pero para nosotros es un mecanismo sencillo que en definitiva no tiene demasiada complejidad técnica ni operativa. Es presentar una declaración jurada, es decir, todos los contribuyentes lo pueden realizar sin ningún problema, y no, en lo que es, vuelvo a lo mismo, la protección de la hacienda pública cumple, ¿no? Es decir, logra su cometido. Así que nada, es decir, en ese sentido me parece más que interesante seguir de cerca todo este tipo de discusiones. Nosotros, es decir, Argentina participa de todos los grupos de trabajo prácticamente que hay en la OCDE, en todo lo que tiene que ver con intercambio de información. Estamos muy activos. Hace poco firmamos el régimen internacional para plataformas digitales, estamos en CRS, bueno, FATCA se viene el año que viene. Nada, la realidad es que queda mucho todavía por hacer, ni hablar de cuando entremos en la discusión de cripto, que está Carfa ahí, si Dios quiere, sale dentro de poco. Pero no sé si hoy por hoy el Pilar 1 y el Pilar 2 resuelven los problemas coyunturales o más operativos que tenemos nosotros, y por lo tanto entiendo que la discusión todavía está, como decían, está recién iniciando para mí, al menos desde el punto de vista de la región, ¿no? No tanto pensando como un país exportador de capital como los que más que nada integran la OCDE. Gracias, Martín. Súper interesante la reflexión sobre cómo una norma doméstica puede fijar a través de una presunción de derecho. O sea, la gracia de la presunción de derecho es que al final no importa lo que tú hagas, no hay ninguna posibilidad de acreditar lo contrario, ¿cierto? Un principio recaudatorio porque fíjate que en el caso de Chile y en el caso de Colombia, incluso quizá en el caso de Uruguay, en el caso en general de las jurisdicciones que han tomado el camino del IVA, un poco lo toman porque existe esta prohibición de tomar medidas unilaterales a nivel de renta. Y existe también la obligación de que si las tomaste las tienes que dejar sin efecto.
Entonces, es una suerte como de bypass, ¿cierto?, a esa obligación. Pero Argentina lo fija en su ley de renta. Ahora, volvemos a esa discusión que de hecho mencionabas tú también respecto de los umbrales que se fijan. Asumamos que al final muchas jurisdicciones están implementando IVA por la decadencia, ¿cierto?, o por la falta de una solución concreta a nivel de Pilar 1. Pero vamos a entrar en un conflicto directo con las normas de Pilar 2. De otro lado, al mismo tiempo, o sea, empresas que facturen más de 750 millones de euros y que estén ubicadas aquí en el Cono Sur, no sé si habrá de hecho, o si hay, son muy pocas. Entonces, me pasa un poco cuando me toca revisar estas cuestiones a nivel doméstico, que claro, es poco probable que lleguemos al punto de implementarla. Y luego viene la discusión de dónde se implementan. Se implementan a través de modificaciones a la ley de renta doméstica, se implementan, como lo están haciendo los holandeses, a través de una ley de renta que va a funcionar en paralelo a la doméstica para evitar ese conflicto. Entonces, entramos ya a las preguntas de orden estructural, no simplemente a las preguntas recaudatorias, porque la pregunta recaudatoria al final es el objetivo, ¿cierto? Pero el camino que hay que transitar para llegar a ese objetivo parece muy difícil, ni hablar de la capacitación y de todo lo que se requiere para efectivamente poder fiscalizar estas cuestiones, el intercambio de información que se requiere, y etcétera. Pero es súper interesante la postura de, a nivel fiscal de Argentina. O sea, bueno, podría haber quedado la duda con el primer pronunciamiento, pero siempre que uno va y pregunta 2 veces, le contestan lo que, lo que uno no espera. Claramente. Hoy es clarísimo el tratamiento para nosotros en ese sentido. Sí, o sea, es mejor estar seguro, y de hecho, cuando escribiste la respuesta de la primera consulta, sonaba extraño, Claro. que haya quedado un hecho tan claramente limitado, excluido de tributación. Bueno, ahora debiésemos nosotros abordar los puntos de discusión como para efectos de tratar de llegar a una base común. Me quedo con cosas puntuales de las exposiciones de Natalia, André y de Martín, en el sentido de que existe una reacción, ¿cierto?, a nivel de los países latinoamericanos, y esa reacción apunta a recaudar por la vía que sea posible. Ahora, no estamos preguntándonos mucho, tengo la impresión, ahí ustedes lo abordarán desde el punto de vista de cada uno de sus países, no estamos todavía preguntándonos mucho si lo que estamos haciendo es compatible o no con la regulación internacional que se nos está proponiendo. Entonces, ¿cómo ven ustedes, desde el punto de vista de sus países, una implementación, ¿cierto? ¿Cómo debiese ocurrir esa implementación? ¿Debiese ocurrir a nivel de las leyes de rentas locales? ¿Debiese ocurrir a través de mecanismos externos a la ley de renta? ¿Qué expectativa real hay de que podamos implementar estas soluciones, asumiendo que estamos todos de acuerdo, ¿cierto?, en cuáles debiesen ser esas soluciones? No sé si partimos en el mismo orden en el que pusimos, si les parece. A mí me pareció que Carlos había levantado la mano en algún momento, ¿o no? Carlos Proto, Carlos Proto. ahí está. ¿Qué tal? Gracias, Natalia. No, simplemente quería hacer un comentario, pero cuando vi que venía una suerte de segunda ronda con preguntas dirigidas a los panelistas, prefiero reservarme los comentarios para otro momento. No, Carlos, dale, porfa. No, por favor. Luego que ellos intervengan, haré mis comentarios. Gracias. Dale. Bueno, pues respondiendo un poco, Francisco, a lo que tú planteas sobre si estas soluciones locales que estamos intentando sacar adelante tienen mucho en cuenta el tema internacional, pues la verdad es que yo creo que en cada caso pues son distintas. O sea, por ejemplo, el artículo de presencia económica significativa de Colombia tiene un parágrafo que dice que siempre que exista un convenio internacional vigente que entre en conflicto con esta norma, primará lo dicho en el convenio. Claro, otra cosa es que ese convenio llegue algún día
a entrar en vigor, que yo personalmente creo que la probabilidad es inferior al 2% que eso pase, tal vez inferior al 1%. Entonces, pues básicamente lo que hizo Colombia es adelantarse un poco a algo que se veía, pues que tú mismo mencionabas que en un seminario habían llegado a la conclusión que estaba un poco muerto el tema del Pilar 1. Respecto del Pilar 2, justamente porque nuestra ventana legislativa se cerraba en noviembre, pues Colombia decidió hacer una aplicación muy criolla pues un intento de implementación local, digamos, del GLOBE. No había salido en ese momento ningún tipo de reglamentación en la OCDE sobre el QDMTT, y perdón que hablamos así en siglas, y eso es parte de la complejidad que estamos viviendo ahora con estas soluciones aprobadas, es que los tributaristas ahora hablamos en sigla. Pero pues sí, el impuesto mínimo doméstico calificado no se había reglamentado por parte de la OCDE, entonces Colombia hizo un intento muy propio de adaptar la idea a la legislación doméstica. Ha habido millones de problemas con la reglamentación de ese intento, y con todo y eso todavía no nos ha dicho la OCDE si se va a considerar como un impuesto mínimo calificado o no, lo que nosotros pasamos en noviembre. Entonces, pues en realidad lo que estamos viendo es que estas soluciones, cuando se adoptan por un solo país, pues tienen una limitación muy grande, y tal vez por eso otra vez el llamado a actuar por lo menos como bloque regional en lo que viene, ¿no? Porque realmente es muy distinto para OCDE decirle a toda Latinoamérica que lo que adoptaron no vale, que decirle solamente a un país, ¿no? Entonces, pues ahí la invitación también para certeza jurídica y que sea, digamos, más uniforme la atracción de inversión o la disminución del atractivo hacia los inversionistas. Pues la invitación es a que de ahora en adelante, ahora que va a existir esta plataforma a partir de julio, pues que podamos identificar buenas prácticas y poderlas implementar todos de una manera muy armónica en la región. Igual es interesante ese esfuerzo por, mira, hice esto, se parece mucho a esto otro que tienes tú en tu reglamentación, y por lo tanto yo voy a entender qué es eso lo que estoy haciendo, un QDMTT, o lo que hizo México con el UTPR hace 2 años, que al final empezó a restringir la deducibilidad de los pagos a paraísos fiscales antes de que se cerrara el acuerdo sobre lo que había que hacer con el Pilar 2. Pero entretenido. Andrea. Sí, capaz que primero comento un poquito rápido el tema Pilar 2, que me quedó pendiente un poco la reacción de Uruguay. A ver, nosotros tenemos, sí, como tú bien mencionabas, tema de principio de territorialidad. De hecho, recientemente tuvimos una modificación normativa a nivel del impuesto a la renta de sociedades, producto de la observación de la Unión Europea para no entrar en la lista de países no cooperantes, donde Uruguay prefirió no pasar a renta mundial, sino simplemente adoptar el camino de gravar rentas pasivas solamente cuando no exista sustancia en el país. Entonces, bueno, ahí hay un claro, si se quiere, desde el punto de vista del gobierno, un claro camino de decir, bueno, no, renta mundial no, por ahora no queremos ir hacia ese lado, ¿no? Respecto del impuesto mínimo global, de hecho las autoridades tributarias en medios de prensa, y acá justo tengo, justamente decían que Uruguay, bueno, va a ser parte del pelotón y no un mayor, o sea, no quiere ser el primero de la clase. Entonces, lo que está haciendo Uruguay está a la expectativa de cómo se van dando las distintas situaciones en los países. Es cierto que también tú lo mencionabas, nosotros también tenemos, por ejemplo, una ley de zona franca, ¿no? Donde
Justamente, ¿qué se dice? Los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiere exoneración específica respecto de las actividades que desarrollan en la misma, siempre que éstas realicen en el marco de la presente ley, de acuerdo con los términos de autorización otorgada, bla, bla, bla. O sea, tenemos una ley donde hay una cierta cláusula de estabilización fiscal, donde el gobierno se comprometió a no modificar, digamos, esos beneficios tributarios, y por lo tanto eso es un tema, porque bueno, eventualmente puede implementarse una imposición, un top-up, un Qualified Domestic Minimum Tax, o una imposición mínima en Uruguay no cualificada, que en cualquier caso siempre eso, a ver, fue siempre una opción viable para los países, establecer una imposición mínima del 15%, y que en realidad al final del día juegue en todas las fórmulas como un impuesto cubierto, y por lo tanto en el numerador del cálculo de la tasa de imposición efectiva. Entonces, en cualquier caso, sea cualificado o no cualificado, esa imposición mínima para estos usuarios donde se les garantizó determinados derechos a nivel de beneficios tributarios, puede generar una responsabilidad del Estado. Entonces, ahí es un tema bueno, que se está viendo eventualmente. Si Uruguay decidiese implementar algo de esto, bueno, la solución podría ser ir por algo opcional, de bueno, estos usuarios paguen acá en Uruguay o paguen afuera, pero que sí que sea algo al final voluntario, porque si no incurriríamos en responsabilidad del Estado. Entonces, el tema no es sencillo. Ustedes saben, las reglas GloBE no son un estándar mínimo, por lo tanto no son de adopción obligatoria, sí hay que ver los impactos. También es cierto que Uruguay tiene sus factores de ventaja y desventaja en la región, tiene cierta, bueno, siempre Uruguay se caracterizó por tener cierta estabilidad institucional, estabilidad política. Después tenemos otros factores no tan buenos para la atracción de inversiones, como es la localización geográfica, si se quiere, el tamaño reducido del mercado, o bueno, lo caro que somos en la región. Esos son temas que hay que abordar. Pero bueno, hay que manejar todos esos factores, ver cómo se da todo el posicionamiento a nivel global del resto de los países y demás. De hecho, por ejemplo, nosotros hoy sí, la Unión Europea tiene una directiva ya aprobada, que se supone que los países miembros de la Unión Europea van a tener que transponer a su normativa local, con lo cual aquellos grupos con sede en esta región, sí, bueno, van a tener un impacto, o sea, aquellas sociedades, digamos, de esos grupos, aquellas sociedades locales con su sede en esa región van a tener un impacto sin duda. Considerando el Income Inclusion Rule, bueno, dejamos de lado la Under-Tax Payment Rule, pero también al final del día esa es una regla soporte. Después Estados Unidos en realidad hay que ver qué pasa con el Pilar 2, porque de hecho hoy ya el GILTI existe, ahora introdujo el GILTI, que es, a ver, sí es un blending mundial, no jurisdiccional, pero hoy en día ya también sociedades locales en Uruguay que tienen su casa matriz en Estados Unidos, ya hoy puede ser, si bien el blending mundial puede matizar el efecto, también pueden tener un impacto. Hoy en día también con unas CFC muy amplias a nivel de Brasil, también, o sea, son cuestiones que quizás no tan... Lo novedoso no es tanto esa posibilidad de llevarse renta que otro país deja de gravar, sino que esto se produce ahora vía un mecanismo, unas reglas coordinadas a nivel global, ¿no? Pero, o sea, son fenómenos que ya hoy en día, de hecho, están generando un impacto en lo que los países dejan de recaudar. Y después del Pilar 1, y un poquito siguiendo lo que tú comentabas de esas normas unilaterales que capaz que se introdujeron a nivel doméstico, ¿no? Es importante aquella característica que yo les mencionaba al principio, de decir, bueno, estas normas en general en todos los países de Latinoamérica que se han introducido, Colombia, Argentina, estas presunciones de fuente, en Uruguay, en Perú, en Paraguay también hay normativa que se fue incorporando, todo forma parte de la imposición a la renta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se crearon impuestos por fuera del impuesto a la renta, ¿no?
como un DST puede ser, o un Equalization Levy, pero sí, y también implica que eso respeta los compromisos asumidos en la red de convenios tributarios de cada uno de los países, en cuestión. Con lo cual, a nivel del compromiso de obligación de retirar y no adoptar medidas en el futuro, en definitiva, estas provisiones, sean del tipo que sea, de la presencia económica significativa, una presunción de renta, lo que fuere, en realidad no están cubiertas por ese compromiso, o sea, pueden en definitiva permanecer. Otra cosa es si tienen sentido que permanezcan, y bueno, y ahí dependerá de los países qué es lo que quieren hacer, porque también hay que tener en cuenta que nuestros países no tienen la cantidad de convenios suscritos que tienen los países europeos, por ejemplo, que pueden ascender arriba de los 100, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema ahí que los países van a tener que decidir. No dejo mis cuestiones, mis disposiciones unilaterales locales, pero dentro del impuesto a la renta. Ahora, también otro tema importante cuando se toma esa decisión es decir, bueno, ojo, porque en el Pilar 1, en el monto A famoso, como decía Nati, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa si yo retiro todo eso? ¿Qué pasa con el resto? Seguimos en la misma nebulosa que existe hoy en día también, ¿no? Porque al final estas disposiciones, a ver, más allá de la cuestión recaudatoria que tú bien mencionabas, Francisco, también hay una cuestión de certeza, de otorgar certeza jurídica tanto al fisco como al contribuyente, pero también al fisco, de ver cómo se tratan esas rentas que obtienen estos negocios digitales, ¿no? O sea que, a ver, nosotros decimos, bueno, a ver, yo no sé, muchos contribuyentes, estoy segura que prefieren ¿Me escuchan? Un poco cortado. ¿O me perdieron? A ver. Solo la última frase salió un poco cortada. Sí, me dice mi internet connection. ¿Ahora me sienten mejor? Sí, mucho mejor. Sí, se cortó. No sé dónde se cortó. Se escuchó bien todo, me dicen, bueno, nada, cualquier cosa me preguntan después, pero bueno, un poco también está eso, de decir, bueno, ojo que el Pilar 1 también, eventualmente si se implementa, ¿no? Tiene un alcance bastante acotado. En lo personal, y bueno, después, bueno, vamos a deleitar con los comentarios de Carlos, bastante más a lo que es las soluciones locales o domésticas de los países de nuestra región. Ahí también quiero resaltar el trabajo que viene, bueno, que la resolución está del año pasado de la ONU, ¿no? Donde, bueno, la ONU decidió un poco adoptar Por ahí sí que por ahí sí que te perdimos, ¿no? los estándares de fiscalidad internacional y eventualmente esto puede generar algún... ¿Se escucha mejor? Sí, estamos con alguna intermitencia ahí, Andrea, se corta el audio y listo. Y ahí ya se cayó, definitivamente. Hola, hola, ¿ahí no me escuchan? Te escuchamos, ahí te escuchamos. ¿Ahí sí me escuchan? Yo me apagué la cámara. ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpen. No, la última frase no salió y se cayó y ya derechamente no te escuchamos más. Resolución ONU, mira, me estaban diciendo, nada, comentaba el tema bueno, de la importancia, todos estos temas de standard settings, ¿no? Ahora de la resolución de la ONU de fin del año pasado, donde se decide bueno, emprender el camino de empezar un poco a revisar o bueno, de relevar todo lo que se vino haciendo hasta ahora, un poco lo que yo les decía. Bueno, todo esto no es trabajo perdido, ¿no? Y bueno, eventualmente ello puede derivar en el establecimiento de algún marco más, si se quiere, más inclusivo del actual, donde se discutan estos temas,
Entonces creo que esto es, como bien decía Natalia, el comienzo de un camino que creo que no merita tampoco apresurarse. O sea, que el rushing, el famoso rushing en estas iniciativas, o sea, no, hay que ver bien, bueno, el Pilar 2 ya de hecho, bueno, se está implementando, pero en lo que es el Pilar 1, la verdad que me parece que apresurarse y esta cuestión de decir, ay, bueno, tengo que dejar preparado la convención multilateral para mediados de año, y bueno, y que se firme lo antes posible, ojo, no sé, primero lo tiene que firmar una jurisdicción que es bastante importante, que sabemos todos bien quién es, y aún así, aunque la firme, no creo que sea quizás el camino adecuado. Súper, Andrea, clarísimo. Y coincido, o sea, tiene que firmarlo ese país que todos sabemos antes de que podamos pensar siquiera en empezar a aplicarlo. Antes de darle la palabra a Martín, y ya la tenemos comprometida con Carlos, ¿cierto? Por ahí vemos que en el listado de asistentes está Álvaro Villegas, que si me está escuchando y se anima por ahí, al final nos puede dar alguna opinión respecto a cómo se ve la cosa en Bolivia. Así que Álvaro, si estás escuchando por ahí, te damos la palabra unos minutos para que nos cuentes cómo está la cosa por Bolivia. Martín. Bueno, yo coincido con lo que se viene hablando, ¿no? Es decir, uno claramente tiene que evaluar todo este tipo de modificaciones desde el país en el que reside y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. Yo en lo particular seguramente esté más cerca de la opinión que pueda tener Andrea que un abogado del fisco holandés o alemán o francés. Si estamos en situaciones completamente distintas, nuestra red de convenios de CDI no brilla por ser muy extensa. A nivel justamente de economía digital, obviamente estas presunciones que yo hablaba quedan sujetas a la vigencia de un CDI, y en economía digital ninguno de los países más relevantes, nosotros tenemos firmado un convenio, solamente con Holanda, que en algunos casos puede llegar a tener el centro de facturación ahí, pero Irlanda, Estados Unidos, Luxemburgo está firmado, pero no está vigente, según tengo entendido. Como que en ese sentido también estamos un poco más atrás, no tenemos un panorama completo. Y por otro lado también veo yo siempre parto desde el punto de vista más fiscalizador, ¿no? De someternos a una solución que en definitiva tal vez en Argentina no sea redituable en términos de la afectación a las arcas públicas. Tal vez la solución no nos funciona a nosotros y es mejor una medida unilateral que está bien, listo, tal vez no sea lo más popular, no caiga bárbaro a nivel internacional, estamos en una era de diplomacia tributaria, ¿no? Pero bueno, uno tiene que siempre ver también fronteras para adentro, qué es lo que mejor se puede llegar a aplicar y los efectos, ¿no? De incorporar soluciones que tal vez hoy por hoy los países en vías de desarrollo no son protagonistas, es una realidad, estamos en una comunidad internacional. Por lo tanto, me parece que coincido con el approach de esperar e ir con calma y analizar bien todas las medidas que se propongan y los efectos y las repercusiones que puede tener a nivel local, ¿no? Es algo que no podemos pasar por alto y no apurarnos en sacar una nueva legislación que el día de mañana no se pueda poner en práctica, por así decirlo. Fíjate que de hecho si uno mira la reglamentación de Pilar 2, lo que la OCDE pretende es que todo esto esté implementado de aquí a fines de 2023, lo que es una locura y evidentemente impracticable. O sea, no, a menos que se produzca alguna suerte de viaje en el tiempo, no hay ninguna posibilidad de que esto esté listo de aquí a fin de año. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Francisco. Muchas gracias. Bueno, primero le voy a agradecer a los tres panelistas que han hecho una excelente disertación y han entablado un debate interesantísimo en el cual, si se me da la oportunidad, me gustaría también dar alguna que otra opinión. Agradezco también tu participación, Francisco, una muy buena moderación y como siempre deslumbrado por las palabras iniciales del profesor Corti. La verdad que tenemos mucho que aprender de él. Bueno, ahora voy a agarrar los comentarios un poco mezclados, he tomado nota. Primero, aclarar, Marco Inclusivo está trabajando en esta solución global de 2 pilares y un par de apreciaciones. Decía por ahí Andrea que
las principales decisiones se toman por el Steering Group y de ellos no participan todos los países. La primera aclaración es meramente formal. El Steering Group no toma ninguna decisión, sino que propone un curso de acción para aquellos temas controvertidos, y la propuesta es para que la decisión la tome el marco inclusivo. Simplemente buscan la manera que pudiera llegarse a un consenso, que así es como trabaja el marco inclusivo. No hay mayorías como en otros órganos, simplemente todo es por consenso. Entonces la idea de buscar una solución intermedia cuando la heterogeneidad de los participantes hace muy difícil ese debate, con lo cual todavía no hay nada. De hecho hubo reuniones ayer, hay reunión de nuevo mañana para cerrar este paquete que se va a elevar a la consideración del marco inclusivo a menos de un mes. El 10 a 12 de julio está sesionando y ahí es donde se va a poner a su consideración. La decisión será de cada país. Desconozco qué va a hacer cada uno de ellos. Es una solución muy compleja, muy difícil de implementar. Ahí coincido con lo que decía por ahí Martín. No va a ser fácil y claramente los países de la región no tenemos los recursos suficientes como para dedicarnos a hacer una gran auditoría de esto y ser un actor clave que pudiera objetar la distinta manera de presentar su declaración jurada que tengan tanto Pilar 1 o Pilar 2, los distintos sujetos alcanzados. Obviamente habrá que trabajar y mucho para estar a la altura de las circunstancias y poder decir sí, no se nos escapó nada y vamos a poder obtener nuestra cuota que corresponde de la nueva base imponible. Primera apreciación fue esa. La segunda, y tiene que ver también con cómo se va a implementar. Recién hablaban si es compatible la legislación doméstica de Uruguay con Pilar 2. Bueno, no solo de Uruguay, muchos países tenemos regímenes promocionales que tienen un impuesto efectivo por debajo del mínimo acordado del 15% en base neta. Bueno, tenemos que hacer un análisis sobre qué hacemos con esos regímenes, ya que aún no implementando nada a nivel local, va a haber un impacto para las empresas alcanzadas por esta promoción, porque van a terminar pagando la Income Inclusion Rule en cualquier otra jurisdicción, o en su defecto la Under Tax Payment Rule en otras jurisdicciones, cuando se reciban pagos y esos pagos están por debajo del 15%. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis sobre qué queremos, cómo homogeneizar y cómo compatibilizar Pilar 2 con nuestros regímenes de promoción. ¿Siguen siendo útiles, siguen siendo atractivos o pasan a ser obsoletos, al menos hasta ese 15%? Segunda aclaración, Pilar 2 no es un estándar mínimo. Cada país hace lo que quiere, si no quiere no lo implementa. No es que tenemos la espada de Damocles, como recién decía Francisco, que acá a fin de año tiene que estar todo implementado. No, eso solo si queremos, y solo si queremos cumplir con ese plazo. Es simplemente una invitación. Cuando se aprobó la legislación modelo para poner en práctica Pilar 2, era aspiracional, pero de nuevo, sin comprometer la soberanía de cada país. Entiendo que la región va a ir un poco más lenta, y bueno, acá me hago eco de lo que proponía Natalia y la iniciativa latinoamericana que está tratando de promover desde Colombia. Creo que sería interesante también, más allá de las otras urgencias, porque claramente las urgencias de la región no es esto, tal vez hacer un poco más de foco en luchar contra la evasión fiscal, pero bueno, más allá de eso, ¿por qué no tener una iniciativa regional para ver cómo se implementa Pilar 2 en la medida que se identifique como algo necesario? Así que creo que sería buenísimo hacerlo de una manera coordinada, más que nada, para generar esa certidumbre, esa certeza tributaria que requieren los contribuyentes. Si queremos atraer inversiones, tenemos que tener reglas claras, y cuanto más homogéneas sean en la región, mejor, porque si no, el costo de cumplimiento se hace muy alto, ¿sí? Entonces, tener algo relativamente similar ayude mucho. Y después ya quería dejar para el final un poco cuál es la relación entre los compromisos asumidos a nivel del Pilar 1 y las medidas unilaterales. Primero, jurídicamente no hay nada. El October Statement no es más que una foto. No hay ningún compromiso jurídico que impida a un país, y sobre todo a los parlamentos de nuestros países, a legislar como mejor se les ocurre a nuestros parlamentaristas, ¿sí? No hay ningún compromiso. Segundo, el compromiso, si se quiere como tal, que sería una suerte de pacto de caballeros, y no más que eso, es
no introducir ninguna medida nueva hasta tanto haya una solución global. Bueno, la solución global iba a estar para el 2020, estamos en el 2023 y todavía no sabemos qué va a pasar, así que no sé qué puede suceder. Y luego hay una discusión a tener también en el marco inclusivo, es ¿qué hacemos mientras tanto? Porque Pilar 1 todavía no hay acuerdo, se está redactando en la Convención Multilateral que lo plasmaría desde un punto de vista jurídico, pero después tiene que entrar en vigor y como recién comentaban los panelistas, se necesita una masa crítica, es decir, al menos un 60% de jurisdicciones que alberguen a controlantes de grupos alcanzados. Hablaban de un único país, bueno, sí, ese único país tiene que estar, y alguno que otro también, porque él por sí solo no es suficiente. Entonces, para que eso entre en vigor va a pasar mucho tiempo, más allá de lo que suceda en el Senado americano, que sabemos que es un poco reacio a toda movida multilateral. Así que, mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que tener ese debate también. ¿Podemos introducir estas cláusulas, estas medidas unilaterales que tenemos en suspenso hasta tanto entre en vigor? Es la discusión que sigue al próximo mes. Por último, aclarar, en el caso de Argentina, no es que el artículo 14 de ganancias, tal como fue enmendado en el año 2018, es una medida unilateral para hacer frente a los desafíos de la digitalización. No. Claramente lo que se modificó es el alcance de lo que ya existía. Pasa que estaba diseñado, como ahí recién decía Carlos Forcada en el chat, es una norma muy antigua que ha sido modificada hace ya 30 y pico de años, 40 años casi, y quedó obsoleta de nuevo. Entonces, en el 2018 se introdujo la posibilidad de alcanzar toda renta que obtiene algún sujeto del exterior por la proyección de imágenes y sonidos en el país. Es decir, la misma intención que antes estaba con soportes físicos, ahora se lo hace con el soporte digital, si se quiere, sin mencionarlo siquiera. Es imágenes proyectadas del exterior, agarra cualquier cosa, cualquier medio, cualquier tecnología, después veremos si se adapta o no. La consulta vinculante de Facebook simplemente vino a traer una interpretación de qué se entendía por algo muy circunscripto a lo que es la comercialización de imágenes y sonidos y la renta que podrían tener los distintos distribuidores, sean o no del país. Con lo cual lo que habla es presencia de fuente. Argentina es una presunción de fuente y no más que eso. La medida unilateral que teníamos pautada también para que forme parte de ese paquete que enviamos desde acá en 2018, tenía un artículo que también generaba presunción de fuente argentina por la prestación de las letras, ¿sí? Eso quedó en stand-by, dado que justo en el año 2017 es cuando hay un renacer del Pilar 1 que en el 2015 había dicho que no había ninguna recomendación a hacer en materia de ganancias. Bueno, en 2017, bajo la presidencia alemana, el G20 le pide nuevamente al marco inclusivo que recoja el guante y empiece a trabajar en una solución global. Es ahí donde está este compromiso. Bueno, los países se van a abstener de nuevo, es un compromiso, es un pacto de caballeros que hicieron los ministros de finanzas de los países del G20 y nadie más que ellos. En ese contexto, nosotros mantuvimos en stand-by esa modificación en el impuesto a la renta para no introducir esa presunción de fuente. Queda ahí presunción de fuente que abarca, una de las preguntas era que le hacía Natalia, ¿qué pasa si no hay un sujeto pagador? Bueno, esa normativa proyectada preveía la posibilidad de que en ausencia de pagos, porque hay un sujeto del exterior que le brinda un servicio digital a otro sujeto del exterior, pero que va a ser consumido en Argentina, si se quiere, porque hay un visualizador de esa publicidad en línea, si se quiere, bueno, ahí habría una obligación tributaria que se cumpliría no mediante retención, sino mediante la autoliquidación por parte del prestador del exterior. Eso quedó en stand-by, es parte de la discusión que vamos a tener, si la lanzamos o no, hasta tanto entre en vigor el Pilar 1 y el importe A, si es que Argentina firma ese instrumento multilateral que está bajo desarrollo y debería estar listo en cuestión de días. Bueno, esa era un poco las apreciaciones que quería hacer. Nada, muy buena la charla, el debate, y creo que esto va a dar para mucho, ¿sí? Así que seguramente en próximas ediciones estaremos hablando de lo mismo. Eso, así es. Súper, súper ilustrativo, Carlos. Te lo agradezco mucho. Es interesante porque existe la sensación a nivel internacional cuando uno habla con gente de otros países de que aquí hay una carrera por llegar primero. Holandeses y alemanes están corriendo para llegar primero. Existe la sensación de que el que implemente primero va a poder
llevarse la parte más significativa de la recaudación. Así que invitación de lado por parte de la OCDE, la verdad es que todo el mundo está corriendo para tratar de implementar esto igual. Don Álvaro, ¿está por ahí todavía? Lo vi aparecer, ahí está. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer ver a tantos amigos reunidos alrededor de la universidad. Ustedes. ¿Cómo se ve la cosa en Bolivia, Álvaro? Sí, de verdad muy corto y gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a todos los participantes y aprovechar que están panelistas que conocen tan bien este tema. Básicamente el asunto con Bolivia es precisamente el de esperar. Bolivia no forma parte del marco inclusivo, no es una posición única y aislacionista en general que puede ser considerada como una falta de interés, pero son otros países también sudamericanos que no están, ¿no? Como por ejemplo Ecuador, que teniendo una unión muy clara con relación a la comunidad andina, sigue la misma línea de Bolivia de no formar parte del marco inclusivo. A diferencia de los países de la comunidad andina, Bolivia no pudo aprobar el IVA a los servicios digitales. Este fue por un tema de que cualquier tipo de impuesto que se vaya a aplicar genera la sensibilidad del consumidor en la elevación de los precios. Cuando en el IVA no tienes el mecanismo de autorregistro que ha funcionado muy bien en otros países, como Chile, por ejemplo, se puede tener una situación de incremento de precios muy clara. Entonces, Bolivia lo tiene todavía pendiente el tema de IVA, pero en la parte ya de imposición sobre la renta tenemos exactamente la misma interpretación que se estaba explicando alrededor de la posición argentina. Es decir, tenemos este impuesto que se llama en Bolivia impuesto por actividades parcialmente realizadas en el país, que está totalmente desactualizado, pero que grava aquellos ingresos que se caracterizan como regalías provenientes de algunos mecanismos que están destinados a la difusión de imágenes y sonido, ¿no? Y es así que una tasa del 2.5% es razonablemente aplicada dentro de esto. El tema que hoy se está discutiendo mucho, gracias a la iniciativa que ha tenido Colombia, precisamente Natalia la estaba exponiendo muy bien al comienzo, con esta reunión de los ministros, es analizar justamente cuáles son los beneficios tributarios que Bolivia tiene y que se verían afectados precisamente por el Pilar 2. En eso, definitivamente es un tema que todavía se está analizando, no estamos en la carrera definitivamente y es mejor esperar en ese sentido y el gobierno lo entiende de esa manera también. Gracias. Súper. Sí, es más o menos lo que estamos viendo en todas partes. A mí, insisto, me queda la sensación de que al final todo esto va a obligarnos a revisar reglas locales. El otro día conversaba en otro foro sobre esto que lo tocaron por ahí, lo mencionó Carlos. A ver, yo tengo mecanismos de incentivos, ¿cierto?, para la inversión extranjera directa por la vía de crear franquicias, tasas rebajadas de impuestos a la renta, lo que sea. Si uno mira el Income Inclusion Rule o el UTPR o lo que sea, da la sensación de que esos mecanismos ya dejan de ser compatibles, ¿cierto?, con la regulación que debiésemos nosotros esperar implementar. Entonces, la pregunta es, porque los países van a seguir implementando mecanismos para atraer inversión directa, la pregunta es, ¿cuáles? Y probablemente se vean, ¿cómo se llama?, mecanismos de atracción de inversión por la vía de impuestos indirectos, que el programa no lo prohíbe, ¿cierto?, por la vía de impuestos finales, que la propuesta tampoco lo prohíbe, qué sé yo. Al final, todo esto tiene para mucho tiempo de análisis todavía, de las opiniones vertidas aquí en este foro, que me quedó absolutamente claro por los disclaimers, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de dónde trabajan estas personas. Sí hay una necesidad de enfrentar esto desde un punto de vista regional. O sea, no hay ninguna posibilidad de que Colombia solo, Argentina sola, Uruguay solo lleguen a un puerto que sea lo suficientemente estable para asegurar, ¿cierto?, una aplicación pacífica de las normas en los próximos años, una fiscalización pacífica de las normas en los próximos años. Evidentemente que un factor común, uno siempre piensa, lo dijo por ahí Andrea,
uno siempre piensa en transmitirle seguridad al contribuyente. Resulta que la administración también tiene que tener claro cuáles son los puntos dentro de los cuales puede moverse, y esta ambigüedad en la regulación, y esta ambigüedad en los objetivos, y esta aparente contraposición entre normas locales y normas internacionales, evidentemente genera un tremendo problema. Ni siquiera nos metimos, no tuvimos tiempo de meternos en la compatibilidad de todo esto con los convenios de doble tributación. No entramos a las definiciones básicas de fuente y residencia, a analizar si están obsoletas o no están obsoletas, o si sirven o no sirven en este mundo donde la presencia física la verdad es que es completamente irrelevante. Pero todos esos temas están puestos ahí arriba de la mesa y nos va a tocar seguir discutiéndolos. Quiero agradecer a nombre, por ahí me dieron ya el pase para ir cerrando, a nombre de la universidad, la presencia de todos los asistentes, los expositores. Nos regalaron hermosas exposiciones y ha sido un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. Ojalá que podamos seguir encontrándonos en otros foros, discutiendo todas estas cosas que son tan entretenidas y tan formativas, porque esta es la única manera al final en la cual la disciplina siga, ¿cierto?, evolucionando, y podamos entender estas normas que en muchas oportunidades son, a una primera lectura y a una segunda y a una tercera, bastante ininteligibles. Así que mis agradecimientos a todos. Agradezco también, como los ponentes, a Horacio. La verdad es que esta organización es fabulosa, en el sentido de que nos permite, ¿cierto?, ir haciendo esta profundización. Gracias, Mariano, y bueno, será hasta la próxima. Un millón de gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien, cuídense. Muy bien. Chao, chao. Feliz tarde, chao. Chao. Chao, muchas gracias.